La bendición más extraordinaria que hemos recibido de nuestro Padre Creador es su palabra de vida eterna, la cual actúa como roca de salvación para quien la obedece y piedra que hace caer en maldición a todo el que escoge serle indiferente. En ambos casos, el efecto es por la eternidad. Si quieres conocer qué necesitas para perseverar en la justicia y evitar la condenación eterna, acompáñanos en este banquete de vida titulado Justos y Malvados frente a la eternidad. Feliz, Macario, bienaventurado día tengan, preciosos Reyes Santos, amados, ungidos, llenos de poder y autoridad. La plenitud del amor del Padre se manifiesta en sus vidas, los mantiene y sostiene a salvo. Bienvenidos a este banquete de vida que el Padre de la Gloria nos ha querido revelar en este Shabbat de delicia, en una comunión perfecta con su logo y con su rema, y disfrutar de toda esta revelación que nos trae en este día de hoy. Yeshua, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, viene hablando en parábolas. Ha citado la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo y el capítulo 16, el administrador astuto, y en todas Yeshua está hablando que hay un plan de Dios para rescatar lo que estaba perdido. Y la parábola de Lázaro y el rico, sobre la cual basaremos este banquete de vida, no nos habla de cielo e infierno. Desde ya sabemos que están vacíos en espera del día del juicio, donde se separará trigo, cizaña, ovejas de cabra, impíos de justos, sino que nos habla de aquellos que están perdidos y van a ser rescatados. ¿Y por qué están perdidos? Porque pertenecen a las 10 tribus de Israel del norte, que fueron conquistadas por los asirios, quienes esparcían a sus cautivos en medio de otros pueblos, para que perdieran su identidad, su idioma, su religión, y a lo largo de las descendencias no reconocieran sus raíces. A estas 10 tribus también se les conoce como Efraín, quien tiene el territorio más grande, y en él se quedan muchas de las tribus dispersas. Y Dios prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3, que en él serían bendecidas todas las razas de la tierra. Por eso, al escuchar la palabra de Dios, reconocemos a Jehová como nuestro Dios, pero Judá tiene una deuda porque ellos, en lugar de buscar a sus hermanos extraviados y traerlos de vuelta, se engrandecieron y dejaron a un lado la ley para vivir de acuerdo a sus tradiciones. Pablo menciona el propósito por el que Jehová preservó la casa de Judá en Romanos capítulo 3, versos 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande, bajo todo punto de vista. En primer lugar, fue a los judíos a quienes confió Dios su palabra. Preciosos Reyes Santos, iniciemos con el Evangelio de Lucas capítulo 16, de los versos 19 en adelante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. Este rico pertenece a familia real, es un primado de Israel. ¿Quiénes eran los que vestían de púrpura? Y las escrituras señalan que los reyes vienen de la tribu de Judá. Y todos los que están escuchando a Yeshua son judíos, es decir, son descendientes de la tribu de Judá. Por lo tanto, se está refiriendo a quienes están en preeminencia y debían enseñar la palabra de Dios. Dice el verso 20, a su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro,
que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. La puerta define la corta distancia que hay entre el rico y Lázaro, y que sin embargo no tienen punto de encuentro. Lázaro, en griego, es una forma latinizada del hebreo Eliezer o Eleazar, que significa Dios ayuda. Abraham tenía un siervo extranjero de Damasco llamado Eliezer, descrito en Génesis capítulo 15, verso 2. Que si Abraham no hubiese tenido hijo, este hubiese sido su heredero. Entonces, en esta parábola, Lázaro representa a las 10 tribus extraviadas que ahora son tratadas como extranjeros por Judá, y quería saciarse de las migajas de la mesa. Yeshua ha dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Y qué significa comer a Yeshua? Comer su palabra. Así que este pobre deseaba alimentarse de la palabra de Dios para nutrirse espiritualmente. Ya lo reclama Dios en Ezequiel, capítulo 34, verso del 2 al 6. Nos dice, Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza, les dirás a los pastores, esta es una palabra de Jehová. Hay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Y a las que eran fuertes, las han conducido en base de terror. Sin pastores, mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas. El resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Jehová habló, me dirigió directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa. Siendo montes y colinas la representación de otros reinos, es decir, otras naciones. Por ello, Yeshua, frente a la petición de la mujer cananea, por su hija contesta en Mateo capítulo 15, verso 24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Yeshua le está diciendo, tú no eres de Israel. Y sin embargo, la mujer conmovió cuánto le dijo a Yeshua en el verso 27, que le dijo, en verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, siendo una palabra clave, perros, que hace referencia a los impactos con Dios, a los que viven según la carne, a los gentiles. Pero fíjense que los perros le lamían las llagas a Lázaro, lo que traduce que los gentiles sienten compasión de su condición, a diferencia del rico, que representa a Judá, quien tenía buen alimento, estaba comiendo la palabra de Dios, pero no la ponía por obra. Veamos que Ezequiel nos habla de esto en capítulo 34, verso 18. Así que no les basta con pastar en un buen potrero, porque han pisoteado el resto del pasto. Si toman un agua clara, porque han enturbiado el resto con sus pies.
Aquí se muestra cómo hay un reclamo de Dios por haber enturbiado su palabra. Y esto es con tradiciones y leyes de hombres. Ya lo dice Yeshua en Marcos capítulo 7, verso 8. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombre. Continuamos en el pasaje, en los versos del 22 al 31, en donde se expone dos tiempos diferentes. Primero, se nos habla de la muerte de Lázaro y la del rico. Y segundo, se nos habla de la resurrección. Versos del 22 al 24. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos, en medio de los tormentos. Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Recordemos que hay 4 resurrecciones. Primero que nada, descritas en la Biblia. La primera, la de Yeshua. La segunda, la de las primicias. La tercera, que se dará cuando Yeshua vuelva. Testigo de esto tenemos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 16 al 17, donde nos dice: porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro de Cristo. Y así permaneceremos con Él. Señor, para siempre. Lázaro está participando de la tercera resurrección, pero el rico no. Le toca padecer por 1 milenio, aguardando la cuarta resurrección. Cuarta y última resurrección, en la cual todo hombre, mujer y niño será vuelto a vida, juzgado y recompensado o penalizado. Esto será después del reino de 1000 años de Yeshua, que es el fin que describe Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 24. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Verso 25. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora, él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Tanto el hombre rico como Lázaro son de Israel. Por ello, uno está con Abraham en representación de las 10 tribus extraviadas, en donde estamos inmersos nosotros, que hemos sido injertados en la vida verdadera a través de Yeshua en el pacto de la nueva alianza, y ahora obedecemos su palabra. Y el rico le llama padre, y además Abraham le reconoce como su hijo, es decir, uno que viene de la descendencia de las 12 tribus de Israel, hijos de Jacob. Recordemos que la Torá, es decir, la instrucción, es la constitución del pueblo de Israel, que les permite vivir en santidad, recibiendo bendiciones por lo que son conocidos, porque Jehová es Dios eterno creador. Es su Señor y es quien les hace prosperar por causa de su obediencia a su palabra. Por ello, los fariseos, quienes eran ricos, se creían los justos, beneficiados por Dios, y que los pobres estaban lejos de Dios. Lo que hoy se predica con el supuesto evangelio de la prosperidad, siendo que los conceptos de pobre y rico hacen referencia al ámbito espiritual. Así, tenemos que pobre es uno que depende de otro, y son aquellos que se reconocen que están bajo sumisión a la autoridad de otro que es su cabeza. Ejemplo de ello,
un niño, un esclavo, que necesita de los padres o de los patrones para ser sostenido. Pero este término ha sido distorsionado y ahora se basa meramente en el poder adquisitivo, definido entonces como un necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Es por ello que Yeshua les plantea que este rico tenía bienes, se creía salvo, pero solo era un independiente de Dios, que vivió bajo sus propias normas. Se puede pensar que el hombre rico es castigado por ser rico y el hombre pobre es premiado por ser pobre, pero no es así. Sin embargo, no fue su riqueza lo que le trajo condenación, sino la dureza de su corazón en no cumplir con la labor de reunir a las tribus de Israel a través de enseñanzas y cumplir su palabra. Abraham le dice: recuerda que has recibido tus bienes en vida, es decir, tuviste toda la oportunidad de hacer lo correcto, de vivir en conformidad a la instrucción y dar frutos dignos de acuerdo con los mandatos que tú sabías que eran verdad y no quisiste hacer. En cambio, Lázaro vivió males, pero ahora está siendo consolado y tú atormentado. En los versos del 26 al 29 nos dice: además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tiene a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Un cambio. El hombre rico es ahora el mendigo y no Lázaro. Pero no logró humillarse. Siguió siendo rico, que pensaba que Lázaro seguía siendo un ciudadano de segunda clase, a quien podía darles órdenes. Después de todo, el judío era él. Viendo que no podía alcanzar consuelo, intercede con sus 5 hermanos, siendo el número 5 el número de la gracia, del regalo, del favor. Está pidiendo una oportunidad para sus hermanos y la respuesta es contundente. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen frente a esta verdad que proclama Yeshua a través de Abraham. Le está dando vigencia al Antiguo Testamento. Pero el hecho es claro: la humanidad no quiere volver a Dios a través de su palabra, sino a través de milagros, brujería y de hablar con muertos, como lo dice el verso 30. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán, porque necesitan ver para creer y requieren de estímulo que alimente su sentir para tomar las decisiones. Y así no es. Para acceder al reino hay que ser salvo por creer a Yeshua HaMashiach. Y una vez salvo, demostramos que estamos en Él por obedecer su palabra. Es entrar en una relación de pacto, en donde cada parte cumple con sus obligaciones. El hombre rico reconoce que hay que arrepentirse. Es decir, hay que dejar de hacer lo malo y volver a Jehová Dios. Que las ovejas escuchen la voz del pastor y vuelvan a él. Desde el conocimiento espiritual que ahora tienen, desea que sus hermanos no paren en ese lugar de tormento, siendo que toda la escritura habla de apartados de Dios, vamos a perecer, porque no se trata de decir de la boca hacia afuera: yo soy cristiano, soy hijo de Abraham. Ya lo dijo Juan el Bautista: muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lo dice en Mateo capítulo 3, versos del 8 al 9.
En el verso 31, pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Se repite el verso enfatizando la importancia de hacer Shema de Moisés y los profetas. Y esto es para nosotros. No existe tal cosa como que la palabra de Dios dada a través de Moisés y los profetas está abolida. Hay que estar atentos con quienes enseñan que el Dios del Antiguo Testamento era castigador, que el Shabbat no se guarda, que las fiestas de Jehová Dios no se celebran, pero sí celebraron en el día de la fiesta de trompeta, que este año cayó 23 de septiembre, el Día Internacional de la Bisexualidad, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el Día Internacional de las Lenguas de Señas. No celebran el nacimiento de Yeshua en tabernáculo, sino en diciembre, idolatrando adornos paganos y comiendo cerdo. Y luego van a querer tener participación en la resurrección de los justos. Si no se leen a Moisés, los profetas y los escritos, no se entiende el nuevo pacto en Yeshua. Entonces, cualquier interpretación doctrinal basada en cualquier fuente la vas a asumir como una verdad. Por ejemplo, como el infierno, el purgatorio y el paraíso, salidos de la Divina Comedia, escrita por un tal Dante Alighieri en 1304 y 1321, en esa fecha. O sino como los tres reyes magos salidos del libro de Ben-Hur, escrita por un tal Lewis Wallace en 1880. Debemos estar atentos a esas tradiciones del paganismo para amar a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que las doctrinas que nos rigen sean las escrituras y podamos estar seguros que caminamos en la senda que Dios ha diseñado para nosotros. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, corremos el riesgo de ser fácilmente conducidos al error. Ya lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, verso del 6 al 9. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como los hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema. Entonces, preciosos reyes, ya sea que somos de la tribu extraviada de Israel o que entendemos y creemos con todo nuestro ser la verdad de la palabra de Dios y por ello queremos volver a Jehová para que sea nuestro Dios y que seamos su pueblo, su familia. He allí la importancia de que Yeshua nos dé esta parábola para que regresemos a Moisés y a los profetas, para tener clara la cosmovisión bíblica y mandar a ciegas por el mundo. Somos salvos por Cristo y lo somos por pura gracia, pero ahora que somos salvos, hemos sido injertados en la familia de Dios y le demostramos que le amamos porque obedecemos sus mandamientos, la ley. Guardamos el consejo de los profetas de no apartarnos de Dios. Gálatas, capítulo 6, verso 29. Y si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Tenemos que ser injertados en este reino para poder disfrutar
de los beneficios del reino de Dios y sus promesas de vida eterna. Preciosos Reyes Santos, les invito a ampliar sobre el tema viendo la hermenéutica de estas lecturas y para ellos el enlace se los dejo en la descripción. Preciosos Reyes Santos, entonces, esta parábola no trata de cielo o infierno, porque todos al morir estamos dormidos en espera del gran momento de la resurrección. Yeshua lo ha dicho en Juan capítulo 5, versos del 28 al 29. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Entonces se trata de obedecer la ley, es decir, a Moisés y a los profetas, para que al ir al lugar de descanso y suene la trompeta, seamos levantados para ir a las bodas del Cordero, mientras que los rebeldes pagarán condena por 1000 años más en espera de la cuarta resurrección. Leamos cómo lo dice al respecto Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3 y del 13 al 15. Vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sello para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. El mar devolvió los muertos que guardaba y también la muerte, y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después, la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Precioso Reyes Santos, recuerda que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén. Recuerda darle me gusta a este mensaje. Suscríbete en el canal de Mosqueteros de Jehová si aún no lo has hecho. Dale a la campanita, comenta el mensaje de impacto, compártelos con todo y cada uno de tus contactos para que también conozcan el mensaje de la salvación y disfruten la vida eterna con todos y cada uno de tus seres queridos. Amén.